Les había dejado, ¿se acuerdan cuál era la tarea? De la primera sí, de la segunda tenía duda de si teníamos que, o sea, comprobar Esta, que, ¿no? ajá, eso sí, Esta viene, de hecho, en el Schutz. No sé si la vieron ahí, en el libro de relatividad. Es una demostración que hay que hacer. Y la segunda, ¿cuál era? era como, no, Ah, ya habíamos llegado hasta el tensor de Riemann. Les decía, esta derivación está muy bonita. Esta. Entonces, lo que tienen que hacer es usar la definición general del tensor de Riemann y sustituirla aquí nada más cambiando los índices. O sea, nada más hay que tener cuidado con los índices, sustituirlo y verificar que eso es cero. O sea, aquí lo difícil es identificar cuáles son, hay que aplicar simetrías, por ejemplo, de la métrica, de los símbolos de Christoffel, y hay que ver, identificar los términos y ya. Eso está, es casi sustitución. Y sale con eso, ¿vale? Luego, es que se parte creo que por eso no lo había puesto así. No sé por qué se parte mi pantalla. Muy bien, bueno, entonces esto era el repaso y les decía, hay que usar esta definición. Em, entonces, tenemos una versión, decíamos, de cómo definir el tensor de Riemann y era con los brackets, ¿no? Y los brackets casi que similares a los que usamos en mecánica cuántica. Entonces, luego vamos a ver estas identidades que se llaman de Bianchi, que básicamente lo que hace, bueno, en esta demostración que yo les hice en su momento a los estudiantes, nosotros fuimos a un sistema de referencia inercial local, pero lo que hay que hacer es sustituir todo, la definición completa del tensor de Riemann, pero eso es muy largo, entonces hacerlo en una clase es súper difícil. ¿Qué es lo que se hace? Decimos, bueno, es que estoy en un sistema de referencia inercial local y hay términos de primer orden que son cero, pero mi métrica es tan bonita y tan suave que sus derivadas segundas y terceras no son cero. Entonces, otra vez, acuérdense que cuando nosotros definimos en cálculo funciones, siempre pedimos continuidad, que sean derivables, que sean continuas. Todo eso lo satisface nuestra métrica. Entonces, es tan bonito que tiene terceras derivadas que son diferentes de cero. Y con eso nosotros podemos calcular cuál es la derivada del tensor de curvatura, ¿vale? Y entonces, esa identidad que ustedes van a demostrar, pues tiene su equivalente ahora con derivadas. O sea, en los mismos términos, de hecho, solamente que ahora una primera derivada de ese tensor. Otra vez, aquí de hecho casi les dejé la respuesta, que bueno que no subí las notas. Es sustituir solamente, pero otra vez en el sistema inercial local. Si se fijan, nada más hay que tener cuidado con los índices. Y ya una vez que uno sustituye cada uno de estos términos con la definición, entonces nada más va identificando uno cuál es cuál, cuáles son simétricos. Por ejemplo, esta es alfa derivada G alfa nu, derivada beta mu alfa, derivada beta, perdón, lambda, beta lambda mu. ¿Por qué estas dos son iguales? A ver, bueno, bueno, las verdes. No porque traje mi todo apunte. es todo lo bonito que tenemos, las T infinitos son las parciales son iguales en el orden que utilizamos, ¿no? Entonces aquí es lo mismo hacer con respecto a lambda y lambda muy que con respecto a lambda. La clave es en las derivadas parciales. Como estas cosas son derivadas parciales, no derivadas covariantes,
Las derivadas parciales son normalitas. O sea, tú tienes una función y dices, es que yo quiero hacer tres derivadas, ¿no? De x1, de x2, de x3, supongamos. Pero acuérdense que el orden de las derivadas parciales no importan, ¿no? O sea, esto es igual a esto. Ay, ¿cómo le puse D? ¿Vale? Es más por esto. Sí, asumimos que nuestra métrica es súper bonita, ¿no? Y que estas derivadas existen. Mm. Lo mismo, nos vamos con esta y esta. Bueno, estas también están bonitas porque en los primeros índices son exactamente iguales. Pasa lo mismo aquí, fíjense. Aquí tenemos beta en la primera y nu mu y mu nu, ¿vale? Otra vez, por lo mismo. Deja ver si hay una que sea, que cambie en la primera. Ay, ¿dónde está? No, es que están en el mismo orden. Parece que todos están en el mismo orden, al menos aquí. Sí, o sea, los primeros dos índices están exactamente igual. Pero si cambiara, por ejemplo, en esta, si aquí tuviéramos nu alfa, también sería igual, porque acuérdense que la métrica es simétrica. Todavía no ha aparecido eso, pero sí, si pasara eso, estaría bien. Entonces, esa identidad que ustedes demostraron o van a demostrar es el predecesor de esta. O sea, casi casi que tomamos esa y le hacemos una derivada y también se satisface esta identidad. Otra vez, aquí es lo mismo. Con esta definición que tenemos nosotros aquí, solamente hay que sustituirlas y vemos que los términos se cancelan y esto es igual a cero. Bueno, aquí ya está la demostración, ¿vale? Tienen que hacer algo equivalente en el otro. Otra vez, nada más hay que tener cuidado con los índices. Entonces, esta cosa se llama identidades, bueno, identidades de Bianchi porque acuérdense que estas cosas son tensores. ¿Cuántas componentes tiene esta expresión? Bueno, 4 por 4 por 4 por 4 por 4, ¿no? O sea, son un montón. Acuérdense que si tuviéramos todas las componentes del tensor de Riemann, eran 256, ¿no? Y a eso le sumamos por 4, ¿no? O sea, ¿qué? 1024 términos. Si quisiéramos desarrollar todos, bueno, por 3, ¿no? Y ya ves, uno por uno. Pero, otra vez, nosotros aplicamos las simetrías y eso nos ayuda a que tengamos menos términos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es el truco de hacer esta derivación y decir, es que estábamos en un sistema local inercial? Acuérdense que vivir en un sistema inercial local o local inercial, no sé cómo se diga, es que nosotros siempre vivimos en un evento, en el espacio-tiempo de cuatro dimensiones, nuestra variedad, y lo único que nosotros conocemos, pues es una curva, ¿no? Que está parametrizada con, no sé, el tiempo, si quieren. Y entonces siempre nosotros, siempre, hablábamos la vez pasada de localidad. Y es que aquí en este punto localmente, dijimos que la métrica, la G mu nu, es igual a eta mu nu, o sea, al este, a la métrica de Minkowski más algunos términos extra, ¿no? O sea que localmente es casi plano. Por eso de que esto vale en un sistema de referencia inercial, está bien. Ahora, ¿qué hacemos? Pues eso es un poquito trampa, porque decimos, como nosotros sabemos el principio de equivalencia, que nos dice que todo lo que pasa aquí se puede generalizar, más bien al revés, se puede generalizar a relatividad general, simplemente sustituimos estas derivadas, más bien aquí eran parciales, sustituimos la derivada parcial por la derivada covariante, ¿vale? Otra vez, esto se puede demostrar de manera genérica. También se tienen que ir los otros términos, pero bueno, es más largo. Y bueno, aquí nos aprovechamos del principio de equivalencia. Eh, entonces, esta expresión es la identidad de Bianchi, ¿vale? Si se fijan hasta ahora, parece que no tiene sentido y solamente son derivadas del tensor métrico. Bueno.
Si se acuerdan de su clase de relatividad, también habíamos definido el tensor de Ricci. ¿Qué es el tensor de Ricci? Dijimos que nosotros que nuestro tensor métrico nos servía para subir y bajar índices, pero también nos sirve para contraer. Es decir, eh, podemos, por ejemplo, aquí bajamos índices, acá movimos los índices también, pero el tensor de Ricci se define como la contracción del primer término con el tercero, ¿vale? Perdón, el cuarto sería, espérame. No, sí, el tercero. El primero con el tercero. Y cuando pasa eso, entonces tenemos ya un tensor, o sea, hacemos una suma de Einstein y tenemos ahora un tensor tipo 0,2, ¿vale? Este es el tensor de Ricci. No sé, no me acuerdo si en relatividad vimos eso, pero una cosa curiosa es que solamente el primer índice y el tercero se pueden contraer. Si tenemos el mismo índice en el primero y en el cuarto, eso no se puede. ¿Qué es lo que hacemos? Usamos las identidades que vimos antes, cambiamos de posición, por ejemplo, mu y nu, y entonces ahora sí, sería alfa con nu, por ejemplo, ¿vale? Siempre. Y por eso, bueno, ganamos por ahí unas simetrías y antisimetrías. Entonces, se podían cambiar la dos con la tercera, la Se puede cambiar todas, de hecho. O sea, se pueden, acuérdense que teníamos esta, ¿no? O alfabeta, si quieren, para ir en orden. Y podemos escribir nosotros mu nu, beta nu. Pero cuando hacíamos el cambio solamente una vez en un índice, entonces esto es con menos, ¿vale? Acuérdense que lo que sí era como simétrico, bueno, es simétrico, es cuando tomamos este bloque con este bloque y los cambiamos. pero solitas no se pueden nada más ahí, por ejemplo, en ese, beta y mu, no se pueden solitas esas dos, la segunda y la Sí, tercera. sí, sí, sí. O sea, aquí tú podrías cambiar alfa, mu, beta, nu, pero entonces ganas un signo menos, ¿vale? O sea, esta de la paridad solamente es agarrando los dos, ¿vale? Entonces, otra vez, si nosotros quisiéramos contraer alfa y nu, no se puede. Tendríamos que usar la identidad primero, cambiar nu de posición, y entonces ahora sí. O sea, siempre es primera y tercera. Entonces, eso nos ayuda para cuando hacemos las operaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que recordar esto. Primera y tercera, siempre. Luego, usamos nuestra métrica, decíamos, para contraer índices o subir y bajar índices. Entonces, ¿qué queremos aquí? Queremos nosotros tener el mismo índice dos veces, o sea, mu y nu. ¿Qué hacemos? Pues simplemente multiplicamos por, bueno, contraemos con g mu nu. ¿Qué nos quedaría ahí? Nos quedaría G mu nu, R mu nu, y esto nos quedaría R, no sé, mu mu o R nu nu. Aquí no importa. Siempre y cuando se esté sumando, no importa. Y esto es un escalar, bueno, es una función escalar, que todavía depende de R, teta y phi. Entonces, este es el escalar de Ricci, nada más para que se acuerden. Sí habíamos visto eso. Sí vieron en su clase de relatividad, ¿no? Perfecto. Entonces está bien porque me voy a ir más rápido. Entonces, de esto nosotros lo podemos, ya sabiendo las definiciones, nosotros podemos ir a la identidad de Bianchi y empezar a contraer, ¿vale? Contraemos con G alfa mu, esta era nuestra identidad. Nos salen unos términos, ya ahora tenemos el tensor de Ricci dos veces, acá todavía sigue siendo el tensor de Riemann. Volvemos a contraer con G beta nu porque queremos deshacernos de esta o convertir este término en un escalar. Nos queda un escalar y luego nos quedan dos términos, ¿no?
Y resulta que podemos, estos nada más le cambiamos el índice como, acuérdense, cuando tenemos dos índices que se están sumando, o la suma de Einstein, no importa si aquí tiene nu y acá tiene mu, ¿no? Siempre se están sumando. Entonces podemos cambiar esta. Y lo único que hicimos aquí es llamarle mu a esta y esta la dejamos así. Y al final nos queda este término, ¿no? Luego volvemos a reescribir este un poquito para que nos quede el tensor de Einstein, ¿no? Entonces, esta casi casi que se la tienen que saber de memoria, ¿vale? Eh, Ahora, lo más importante del tensor de Einstein es que nosotros tenemos geometría del espacio-tiempo. Nunca hemos dicho que tenemos materia ni nada, ni esa frase poética de que el espacio-tiempo le dice a la materia y la materia le dice al espacio-tiempo. No. Aquí solamente estamos hablando de geometría del espacio-tiempo. Y con estas operaciones que hicimos, las contracciones, las identidades de Bianchi, obtenemos una ecuación que adentro tiene una cantidad, tiene una derivada covariante y esa cosa es igual a cero. Pues eso es una cantidad conservada. O sea, lo que está adentro, es una cantidad conservada. Acuérdense que nosotros dijimos que nuestras leyes de la física siempre se ven más o menos así, ¿no? De forma covariante, o sea, una derivada covariante, algo adentro, igual a cero a una fuente, ¿vale? Entonces hay algo que se conserva. Bueno, a eso le llamamos G y lo podemos escribir de forma compacta como G mu nu, derivada covariante respecto a mu igual a cero. O sea, estamos diciendo que G se conserva, ¿vale? Otra vez, esa cosa es puramente geométrica. Muy bien. Bueno, entonces, lo que dijo Einstein, ahora sí, dijo, ¿saben qué? Pues, ¿qué pasa si ahora sí interpreto como deformación del espacio-tiempo o de la geometría del espacio-tiempo debido a la presencia de un cuerpo, ¿vale? O de una masa. Y esa masa, pues, está descrita por materia que está descrita por un tensor de energía-momento, T-mu-nu, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si nosotros sabemos de primeros principios que la derivada covariante de G mu nu es igual a cero, esto implicaría que la derivada covariante de T mu nu es igual a cero. ¿Qué asume Einstein? Einstein asumió esto, ¿vale? Que la cantidad que se conserva en la parte geométrica es igual a la cantidad que se conserva en la parte de materia. Ahora, entonces esta cosa, ¿vale? Asumir esto implica que tenemos esto. Pero esto nosotros ya lo sabíamos de la física que hemos estudiado desde antes. Entonces, esto aquí es una implicación de las identidades de Bianchi, ¿vale? Asumiendo esto, ¿ok? Entonces se dice que naturalmente obtenemos las leyes de conservación usando solamente las identidades de Bianchi. Y el tensor de energía-momento, acuérdense, es una cantidad que si nosotros la desglosamos, de hecho lo vamos a hacer, nos dan cantidades de conservación como conservación de masa, conservación de momento y conservación de energía. Todo eso está encapsulado aquí. Muy bien. Otra vez, esta cosa, acuérdense que toda la derivación que hicimos nosotros, toda la base que hicimos de las ecuaciones de Einstein y el tensor de Riemann que calculamos está aquí en los alrededores de P. Por eso, la insistencia de decir que esta es una conservación local del tensor de energía-momento. Acuérdense que en relatividad general no hay cosas absolutas, como en física newtoniana, ¿no? Es local y es porque vivimos aquí, ¿no? Cerca de P. Y P es nuestro evento, ¿no? Cualquier evento que estemos estudiando. Muy bien. Hasta aquí, ¿se acuerdan de todo eso? De su clase de relatividad. ¿Con quién llevaron relatividad ustedes?
Ah, ok. ¿Y tú? A él sí no lo conozco. A Nettel sí. ¿Ya es mayor o es joven? Ok. ¿De dónde es él? O sea, ¿de qué, en qué, está en la facultad o en algún instituto? Ok. Sí, sí, sí. Es que hay varios, bueno, afortunadamente hay varios institutos, entonces, la gente nos vamos a dar clases ahí en la facultad. Nettel sí es de la facultad. Ujú. Ok. Sí. Bueno, por eso luego les pido que vayan y deriven, porque ya los tienen, solamente es para que recuerden, ¿vale? Muy bien. Bueno, aquí creo que yo había hecho una pausa en cuanto a que les mostré las ecuaciones de cómo se derivan las ecuaciones de ondas gravitacionales. Entonces, esto lo vamos a hacer en la próxima clase, cuando estemos en línea el jueves. Por favor, si no me ven en el primer minuto, mándenme un mensaje. Es que le decía, bueno, Joel sí me escribió, pero estaba programando y bueno, tenía mucho sin programar, para ser honestos. Y entonces estaba yo emocionado ahí probando, estaba programando es un agujero negro con un disco de acreción magnetizado. Y entonces tenía mucho que no hacía funcionar ese código y estaba probando para otro proyecto, un proyecto que tengo. Entonces estaba ahí bien emocionado, probando y graficando y viendo cómo va y cambiando cosas. Y cuando usualmente mi teléfono lo dejo no sé dónde. Entonces, yo sí me escribió, pero yo no vi el mensaje hasta que me paré y vi mi teléfono por ahí. Entonces, bueno, voy a estar más pendiente de eso. O poner una notificación, porque creo que sí lo tengo en mi calendario, pero no me llega la notificación. Bueno, voy a activar eso. Bueno, entonces en el límite eh, de campo débil, otra vez nosotros estamos allá en nuestro P, que es local todo. Tenemos perturbaciones de la métrica que es Minkowski más algo. Esta H es mucho menor que uno. Otra vez podemos escribir el tensor de Riemann en términos de esta H, pensando en que aunque esté muy chiquito, otra vez es continua, es derivable, tiene segundas derivadas, ¿no? O terceras derivadas incluso. Y acuérdense, la eta es la métrica de Minkowski, ¿no? Entonces esos son ceros y unos y menos unos. Bueno, y un menos uno. Entonces las ecuaciones de Einstein se pueden convertir en una ecuación que es la ecuación de onda, ¿vale? Em, para esta perturbación pequeñita, ¿no? Y acuérdense, las ecuaciones de Einstein se relacionan con el tensor de energía-momento, entonces, les digo, tenemos una ecuación de onda con una fuente, ¿vale? En el caso newtoniano, esta derivada se convierte en derivadas em, normales, parciales, y podemos escribir otra ecuación y bueno, esta se convierte en ρ nada más, ¿no? Ahora, una cosa bonita es que nosotros podemos estudiar de esta ecuación de onda, bueno, primero, acuérdense que siempre en física nos vamos a los armónicos, al oscilador armónico, a la ecuación de onda siempre nos vamos a regresar. Entonces aquí lo bonito es que esta ecuación, o sea, estas son las ecuaciones de Einstein, pero son una ecuación de onda que nosotros todos sabemos resolver, ¿vale? Entonces lo bonito de aquí es que, otra vez, sin quererlo y sin pensarlo, tenemos una ecuación que sabemos cómo se comporta, sabemos cómo resolverlo, sabemos qué significa cuando lo resolvemos y entonces, ¿y qué describe? Entonces, ¿qué describiría esta ecuación? Si es una ecuación de onda, pues una onda, ¿no? Que se propaga ahí en el espacio-tiempo. Y aunque nosotros dijimos desde el inicio que esta H es una perturbación, pues una perturbación podría ser arbitraria, ¿no? Pero resulta que no es una onda.
¿vale? Entonces de aquí surge la teoría de ondas gravitacionales, ¿vale? Entonces, como nosotros no nos vamos a centrar mucho en eso, pero sí me gustaría dedicarle una clase, entonces la próxima clase vamos a ver esto, ¿vale? Entonces ahí, aunque le puse, bueno, sí le puse próxima clase, pero la tengo en otras, en una presentación, esa también la voy a subir, pero bueno, el jueves, ¿no? Entonces ahora nos vamos a brincar esto, ¿vale? Y bueno, todo eso era el repaso de relatividad general, ¿vale? Entonces, no sé si quieran preguntar algo, si se acuerdan de todo. eh, ajá, sí. Ok, bueno, si quieres, repásalos y preguntas en la clase algo más específico, ¿vale? Pero bueno, acuérdense otra vez que lo del tensor de Ricci se reduce a hacer transporte paralelo. Y el transporte paralelo tenía una definición muy clara, ¿no? Que era que tomas un vector, bueno, tomas dos vectores, transportas paralelamente una de ellas a lo largo de la otra, ¿no? Pero nosotros dijimos que para hacer líneas rectas, entonces transportábamos el vector tangente a una curva respecto al mismo vector tangente. Entonces en geometría euclidiana dijimos que eso pues es una línea y el vector va encima, cae encima de la línea, ¿no? Y esos son trayectorias geodésicas, ¿vale? O las trayectorias más cortas de un punto a otro en el espacio-tiempo. Entonces, en el espacio-tiempo plano, pues nada, te va sobre la línea. Pero en el espacio-tiempo curvo ya tú ves algo que ya no es, ya no es una línea recta. Pero digamos que el concepto genérico se llama geodésica. Y una geodésica entonces es la línea más corta entre dos puntos en el espacio-tiempo curvo, ¿vale? Entonces, esa ecuación es como la ecuación maestra que nos dice cómo nosotros trasladamos a este vector en un sistema, pues en un circuito cerrado, ¿no? Es una integral de trayectoria. Lo que nosotros hicimos, si se acuerdan, es que dijimos, bueno, pues pensemos en que nuestro espacio-tiempo es un cubo de cuatro dimensiones y que esas integrales de trayectoria las queremos hacer en cada cara de ese cubo, ¿no? Ahora, transportar paralelamente un vector en un espacio-tiempo plano, pues cuando lleguemos al mismo punto donde partimos, pues nos va a dar una diferencia de esos dos vectores de cero, ¿no? Pero en un espacio-tiempo plano, pues no. Curvo, perdón. En un espacio-tiempo curvo, la diferencia entre el vector inicial y el vector final ya no nos va a dar lo mismo, ¿no? El vector habrá cambiado de dirección. Y esa es la medida de la curvatura. O sea, es un concepto bastante simple, por eso me gusta esa manera de definirlo, ¿no? Tú simplemente mueves un vector en una trayectoria cerrada, llegas al mismo punto donde partiste y comparas los dos vectores, pero resulta que ya no son iguales, ¿vale? Pero justo esa es la clave de que toda esa trayectoria que hiciste, pasaste sobre una geometría que es diferente que no es plana, ¿ok? Y bueno, acuérdense que eso se traduce al tensor de Ricci, que es súper complicado, ¿no? Otra vez, siempre que veamos el tensor de Ricci, es el tensor de curvatura, ¿no? Entonces, la curvatura o el escalar de curvatura, pues sería el escalar de Ricci, ¿vale? El escalar de Ricci es una función escalar, ¿vale? Entonces, imagínense que ustedes tienen su espacio-tiempo de cuatro dimensiones o o se paran solamente en una cara o en un plano, y entonces se van moviendo ustedes y van midiendo esa función, ¿vale? ¿Qué tiene que ser? Pues tiene que ser cero si es espacio-tiempo plano y diferente de cero o mayor que cero si es el espacio-tiempo está curvo, ¿vale? Hay otra manera de calcular el tensor de la curvatura,
y se llama escalar de Kretschmann. Ese escalar, creo que ya no lo vimos, que no se ve comúnmente. Ese escalar nos sirve para buscar singularidades en el espacio-tiempo y se usa para agujeros negros. Cuando veamos agujeros negros un poquito, ya les cuento cómo se calcula. Bueno, en realidad es solamente la contracción del tensor de Ricci con índices abajo, multiplicado por, bueno, contraído con el tensor de Ricci con índices arriba. Acuérdense que si tenemos un índice abajo y un índice arriba, es una suma de Einstein, o sea, son exactamente iguales, y eso es como un producto escalar, ¿vale? No sé, los demás tienen preguntas, dudas en esta primera parte. Muy bien. Bueno, entonces eso era lo que ya conocimos. Ahora vamos a lo que no conocíamos. Bueno, no sé. No vimos 3 más uno, ¿no? En relatividad. Bueno, entonces regresamos a nuestro concepto que teníamos al inicio. Y es que dijimos aquí nosotros que lo único que nosotros conocemos cuando empezamos a construir nuestros vectores y el tensor de Riemann es que vivimos en una variedad de 4 dimensiones. Entonces, nuestro espacio-tiempo es en 4D, ¿no? Ya sabemos que esta cosa la podemos escribir así. En realidad es T, X1, X2 y X3, ¿vale? Em, y esta cosa es una variedad de 4 dimensiones, ¿no? Y le llamamos mu4. Ahora, escribir las coordenadas así o así es un truco, porque nosotros lo único que sabemos otra vez es que existe el tiempo, o que más bien estas 4 dimensiones se componen de una coordenada temporal y 3 coordenadas espaciales, pero no, nunca hemos dicho cómo es. Ahora, en nuestro diagramita de hace rato, nosotros sabemos que existe algo que se llama línea mundo, y en esa línea mundo nosotros tenemos una trayectoria, otra vez, esto se compone por una serie de eventos, ¿vale? Podríamos llamarlo P1, P2 y P3, ¿no? Pero ¿en qué coordenadas viven? No sabemos. O sea, esa curva es 4 dimensional. Bueno, no nos podemos imaginar, imagínense una curva en 3 dimensiones, ¿no? Entonces es 3 dimensional, pero nunca hemos dicho nada sobre las coordenadas. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros ya tenemos las ecuaciones de Einstein, ya tenemos el tensor de energía-momento. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Uno de los objetivos principales, una vez que obtenemos las ecuaciones de Einstein, es resolver las ecuaciones de Einstein. ¿Por qué? Porque acuérdense que las ecuaciones de Einstein nos dicen la dinámica del espacio-tiempo. Si no podemos resolverlos, pues estamos perdidos. Solamente sabemos que se puede describir de manera geométrica el espacio-tiempo o el universo, pero no sabemos cómo resolverlo. Entonces estamos, o sea, no hay avance ahí. Entonces, a ver, díctame cuál es la ecuación de Einstein. ¿Quién me quiere dictar? Bueno, esta se la tienen que saber de memoria. Empecemos con vacío, ¿vale? Tírase. A ver, ¿quién me confirma? Sí, pueden ser arriba o abajo también. Bueno, esta es la ecuación de Einstein. Otra vez, el que me diga cómo resolverlas, ya pasó el curso. A ver, ¿cómo las resolvemos? Otra vez, ¿qué es lo único que sabemos? Que tenemos una coordenada temporal y 3 espaciales. Y ya. Bueno, pero nosotros ya somos muy hábiles y ya sabemos que existen
Coordenadas cartesianas, curvilíneas, cilíndricas, esféricas, ¿no? ¿En qué coordenadas las queremos escribir? Sí y no. Em, puede ser. La primera solución de las ecuaciones de Einstein los hizo Karl Schwarzschild. Y él lo que pensó es que quería tener un objeto esféricamente simétrico, ¿vale? Un espacio-tiempo estacionario y estático. Y en estas suposiciones vienen muchas cosas, muchas implicaciones y muchas simplificaciones. Que sea esféricamente simétrico nos reduce a la métrica solamente a las componentes de la diagonal, aunque no hemos dicho en qué coordenadas. La otra es que la estacionalidad y el que sea estático nos dice que las derivadas temporales son cero. Eso nos reduce a que solamente tenemos ecuaciones diferenciales parciales espaciales. Pero como tenemos ecuaciones simetría esférica, como decía su compañera, ahí en ese caso, lo que conocemos nosotros o lo que mejor se adapta a ese problema son coordenadas esféricas. Entonces, si teníamos simetría esférica, las derivadas respecto a teta y a phi, ¿qué son? Son cero. O sea que tenemos una ecuación que solamente depende de R, ¿no? Las ecuaciones diferenciales o derivadas respecto a R. Ahí es muy específico. Pero supongamos que no sabemos en general. Bueno, hay una manera y esa es la descomposición 3 más uno. O sea, lo primero que tenemos que pensar es que nosotros habíamos dicho que queremos construir una base y ya habíamos dicho que aquí localmente en nuestro planito euclidio podemos definir ET, E1, E2 y E3, ¿no? ¿Vale? Entonces queremos construir esa base. ¿Cómo lo vamos a construir? Bueno, la verdad es que yo no he visto otra manera de cómo lo hace la gente, pero el caso más simple es que nos vamos a imaginar que nuestro espacio-tiempo se puede componer de hipersuperficies de 3 dimensiones y esas hipersuperficies tienen un vector normal que va en la dirección temporal. Entonces, una de las maneras en las que yo me imagino, o sea, ese es yo me imagino, ustedes pueden idearse una mejor, es cuando nosotros nos hacemos un sándwich, ¿vale? Nosotros vamos a comprar el jamón y cuando agarras una sola hojita de jamón, está súper delgada, ¿no? Es casi 2 dimensional. O si quieren pensar en hojas, por ejemplo, en las hojas blancas que compramos, ¿no? Los paquetes. Tú agarras una sola y es 2 dimensional. Pero ¿qué pasa si los empiezas a apilar, 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 apilar? Hasta que tienes 500, no sé de cuántos son los paquetes, de 500, de 1000. Pues ya tienes un objeto que es 3 dimensional. Pues yo me lo imagino así, haciendo el espacio-tiempo de 4 dimensiones. ¿Qué es lo que nosotros sí conocemos? Sí conocemos 3 dimensiones espaciales. Y a eso, en nuestra, tratando de visualizarlo, los pintamos así. O sea, esta cosa, aunque sea 2D aquí, es 3D. Y entonces nosotros los vamos apilando, una sobre otra. Y hacemos la cuarta dimensión así. Ahora, ¿qué es eso? Entonces imagínense que todo el universo vive aquí y está pasando ahora instantáneamente un montón de fenómenos que viven en esta hipersuperficie de 3 dimensiones. Exacto, entonces conforme va pasando el tiempo, los eventos se van acumulando y así formamos la cuarta dimensión, ¿vale? Entonces a esta cosa se le llama descomposición 3 más uno justamente por eso. Separamos tres coordenadas espaciales con una temporal. Ahora, yo les digo, esta es la manera más sencilla porque es muy intuitiva.
Ahora, ¿qué pasa si alguien dice, ¿saben qué? Pues yo no quiero eso. Yo quiero, no sé, eh, una hipersuperficie que no vaya así, sino que vaya así. O sea, que sea temporal con dos espaciales y la otra espacial esté por allá perpendicular a esos. Pero eso no es fácil, ¿vale? Porque entonces no se adaptaría a lo que nosotros ya conocemos en tres dimensiones, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Les digo, otra vez, nuestro espacio-tiempo entonces va a estar definido por una variedad, ¿vale? Esa variedad tiene asociada una métrica y esa métrica nos va a decir cómo se comporta tanto la hipersuperficie de tres dimensiones como cómo se mueven las hipersuperficies, ¿vale? Eh, entonces, si nosotros estuviéramos esta figura que pintamos acá, es esta línea roja, ¿vale? Seguimos en nuestro espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Acá no sabíamos nada respecto a las coordenadas, pero dijimos, ¿saben qué? Pues aquí vamos a definir una hipersuperficie, ¿no? En tres dimensiones. Y conforme pase el tiempo de Tn a Tn más uno o un delta T si quieren, entonces ahora yo ya estoy parado aquí. Pero una cosa interesante es que dijimos que nuestras coordenadas las estamos definiendo localmente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo me estoy moviendo en mi línea mundo en este espacio-tiempo de cuatro dimensiones? Pues en un tiempo delta t, yo ahora ya estoy aquí y entonces aquí tengo que definir mis coordenadas, ¿vale? Es esto que está pintado aquí. Entonces yo estoy aquí en el tiempo inicial, me muevo en un t más delta t o t a t n más uno y ahora estoy aquí. Y aquí tengo que definir mis coordenadas. Pero yo me moví en cuatro dimensiones. Por lo tanto, esta cosa, queremos hacer una base cuatro dimensional ahora, no solamente tres dimensional. Y entonces definimos un vector normal aquí, que es temporal, y definimos aquí una base espacial. Entonces me muevo y ahora voy a definir la base aquí, pero esa base ya se movió con una velocidad cuatro dimensional y esa se llama función lapso. Si se fijan, no es más que el cambio de las coordenadas, de la posición de las coordenadas. Y además, la distancia entre las superficies o los pasos temporales está descrito por alfa, ¿vale? A esta alfa se le llama función lapso. ¿Tiene sentido? Otra vez, si yo estoy aquí y me estoy moviendo a una velocidad, otra vez nuestra visualización de en 3D, ¿no? Entonces, tengo que calcular la velocidad en la que me moví, o más bien el desplazamiento que tuve desde este punto a este punto. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo medimos la distancia nosotros? Si sabemos la velocidad.